¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Yo los escucho bien mal a ustedes. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Estamos por la línea, por la otra línea, pero nosotros lo escuchamos muy bien, ¿ah? Ya, súper, súper. Bueno, a ver, son varios temas, ¿no? En el caso de Martín Pradena, la verdad que no he tenido un minuto para interiorizarme del tenor de las acusaciones, de si efectivamente el suicidio, porque entiendo que todo esto se da con un contexto donde después de que hay un suicidio, ¿no? Se suicida una joven y se acusa a Martín Pradena de haber abusado sexualmente de esta niña y que producto de esta situación de abuso sexual esta chica se habría suicidado. Entiendo que esa es más o menos la situación, ¿no es cierto? Así es, así es. Y bueno, a mí, y entiendo que a propósito de que en el tribunal que está llevando la causa, entiendo que hoy día decretó arresto domiciliario del acusado, de Pradena. Me imagino que si lo hizo es porque considerará que la prueba que presentó la Fiscalía o los querellantes contra Pradena no tienen un peso suficiente como para hacer presumir al tribunal que examinó la prueba en la primera etapa del juicio, ¿no? Entiendo que esto es un juicio donde Esta es la etapa de formalización recién. Es la etapa de formalización y es una etapa donde se terminan medidas cautelares, ¿no es cierto? Así es, que no fue la más gravosa, que es la prisión preventiva, fue arresto domiciliario. Claro, y bueno, usted es el abogado, así que usted me podrá corregir si me equivoco, pero en mi experiencia como querellante ya en varias causas por muerte en Sename y en otras causas he ido aprendiendo que una de las cosas que evalúa el tribunal en esa primera instancia del proceso penal es cuál es la prueba, digamos, y qué tan graves son las acusaciones, qué tan contundente es la evidencia, y en función de eso se determina, ¿no es cierto?, la intensidad de las medidas cautelares, ¿no es cierto? Por lo tanto, supongo yo que si el tribunal determinó medidas cautelares de baja intensidad, en el sentido de que hay un arresto domiciliario, no hay prisión preventiva, insisto en que eso significa que la prueba que presentó la Fiscalía o los querellantes no, en esta etapa por lo menos del proceso penal, no alcanzó una intensidad suficiente como para que el tribunal considerara que era de toda evidencia que probablemente este juicio iba a terminar en culpabilidad, ¿no es cierto? Así es. Así es. La pregunta entonces que uno se hace, o que yo me hago por lo menos, ¿por qué se produce todo un revuelo? Entiendo que hubieron unas manifestaciones ¿en qué región ocurre este juicio? En Pucón. En Pucón, exacto. Me pareció que hubo unas manifestaciones de organizaciones feministas rechazando este fallo que en realidad no es un mal fallo, prisión preventiva, ¿no? O sea, estaban en contra de la medida cautelar que no fue la más gravosa que pedía. Claro, y a mí esas cosas me generan bastante sospecha, ¿ya? Me genera sospecha cuando se hacen estos juicios públicos, ¿ya? Y quizás es una de las razones por las cuales no he querido leer el detalle de estas acusaciones en contra de esta persona, porque por definición me parece que juzgar y esto insisto, por favor, no estoy diciendo que él sea inocente o culpable, ¿ya? Justamente lo que trato de decir es que, a ver, déjeme decírselo de esta manera. A ver, ¿cuál sería? Imaginemos por un minuto que efectivamente este hombre violó a esta chica y no solo la violó, sino que la mata, ¿no es cierto? En el contexto de esta situación de abuso sexual y violencia. Bueno, uno podría entender entonces que ahí hay una directa relación entre la violencia sexual, el abuso y
y la muerte, y por lo tanto uno podría entender con mayor claridad que se genere una especie de juicio público previo al juicio penal, digamos. Porque ahí, por último, hay una relación más directa, pero aquí no es el caso, digamos, ¿ya? En estricto rigor no sabemos todavía. Lo que pasa, doctor, es que no sé si tuvo la posibilidad de ver unos videos, que incluso usted como perito forense, habló también gente de investigaciones, de un video cerca de un supermercado, que ella trata de como de salir de una cierta situación, ella la sostiene, como que la zamarrea, entonces ahí se deducen como ciertas teorías que la niña quería arrancar y el tipo algún grado de subordinación tenía con ella. Bueno, pero esa puede ser una lectura y hay otras más, se fija. O sea, cuando hay pareja a ver, cuando hay relaciones tóxicas, vamos a hablar, ¿no? Relaciones donde hay control, sumisión, violencia psicológica, violencia física, las dinámicas que se generan ahí son bastante complejas, digamos, y yo creo que hay que ser muy cauto para emitir juicios, ¿ya? Yo no, insisto, yo no pretendo defender a esta persona, porque objetivamente no tengo idea de si realmente es un depredador, un desalmado, un psicópata perverso, ¿no es cierto?, que no solo abusó de esta chiquilla, sino que ha abusado de otras más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que me parece muy delicado cuando estas complejidades de relaciones que son, insisto, muy complejas, donde muchas veces hay alcohol, droga de por medio, donde, en fin, donde se dan muchas complejidades. Me parece que hacer juicios públicos, diagnósticos además, yo creo que no contribuye. Además todavía es inocente, obviamente está en un proceso inicial, no ha sido condenado, por lo tanto hasta el momento el tipo es inocente, independiente de las pruebas que se puedan acumular y desarrollar en el juicio posterior. Claro, y a mí me parece muy grave que pruebas que además no sabemos qué prueban, digamos. O sea, usted me habla de un video donde aparece, de hecho yo algo por ahí vi donde aparece una especie como de forcejeo entre ellos, pero después se van juntos, entran a una habitación, en fin, es muy complejo, insisto. Son como, mire, hay un test que usan los psicólogos, ahora ya casi no se usa, pero porque en realidad su fiabilidad no es muy buena, pero que es muy interesante, que es el famoso test de Rorschach. No sé si usted han oído hablar de este test de manchas, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí. Que un test, ¿no es cierto? Son 7 láminas, ¿ya? Y cada una tiene unas formas especiales, ¿no es cierto? Y se ha estandarizado de alguna manera, y la gracia que tienen estas manchas es que como son ambiguas, cada persona pone ahí un poco de lo que tiene dentro también. Entonces un poco pasa con estas imágenes, pasa un poco eso, ¿se fija? Ahora, doctor, independiente de el espectador proyecta en esa imagen la historia que quiere contarse, en la que quiere creer. Entonces, yo creo que estos juicios públicos, a mí me parece que, de partida me parece insólito que una prueba como esa esté circulando en la televisión. Es una simple imagen, obviamente que, como comentábamos ayer, como que contagia el juicio propiamente tal, porque es una imagen que no tiene nada que ver con el juicio propiamente tal. Es una escena más como para ver el perfil de este señor Martín Prena. Y justamente por lo mismo, doctor, independiente del caso particular, ¿hay algún perfil, un patrón psicológico de los violadores, de los desalmados? Es que primero no sabemos si esto fue una violación o no, pero estamos por ahí. No, pero yo no estoy hablando de Pradena en general. En particular, en general, ¿hay algún patrón? Es que ahí, como ya empezamos a hablar de esto, a mí me parece que la pregunta, o sea, voy a responder esa pregunta también, ¿ya? Pero a usted como abogado, y aprovechemos que usted tiene esa enorme competencia que yo no tengo, y Carlos Alberto tampoco, ¿no es cierto? Usted es el hombre de leyes, digamos. Pero a mí como ciudadano quiero manifestarle a usted, y a través suyo, Belu, al mundo del derecho, yo quisiera preguntarle a usted qué piensa usted de que hoy día en Chile estemos haciendo juicios donde las pruebas se ventilan, donde se define
al grito de barras bravas, justamente, o lo que sea. Ayer hablábamos, doctor, justamente con un compañero mío que, claro, que es abogado penalista, que se dedica a estos temas, lo contaminado que resultan los juicios justamente por esto, por el juicio previo, la frase fácil. Si la única realidad es lo que se prueba en el juicio, y si los jueces toman convicción justamente de lo que se prueba en el juicio, será condenado, y si no, no. Uno no puede estar juzgando antes, independiente que sea desagradable, pesado, lo que sea el muchacho. Exacto. Y entonces la pregunta que uno se sigue es por qué, si usted, el colega suyo que usted entrevistó ayer, coincidimos todos, y yo como ciudadano lego en esto de las leyes, todos coincidimos que esto es altamente injusto, que esto ocurra, que los procesos judiciales ocurren así. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo, digamos? Esa me parece que es una pregunta central para el Chile que queremos, ¿ya? Porque mire lo que pasa con esto, ¿ya? Y quiero llevarlo un poco a un tema más global todavía. Hoy día vivimos un Chile crispado, donde todo se va poniendo cada vez más violento, ¿ya? Voy a poner otro ejemplo a propósito de esto mismo. Hay un grupo de mujeres feministas que crearon este cántico Las Tesis, ¿no es cierto? Que yo creo, y tengo razones técnicas para decir que el canto de Las Tesis, ¿no? El Estado es un macho opresor, violador, etcétera, son los jueces, el presidente, son los pacos. A mí me parece que esa es una oda, ese canto es una oda a los principios más viles de la propaganda nazi, ¿ya? Es un ejercicio de adoctrinamiento y de lavado de mente, donde lo que hace es inocular en la gente joven, sobre todo en las chiquillas jóvenes que se seducen por este discurso simplista, superficial, en fin, podemos un discurso tremendamente violento, generalizaciones y simplismos que no ayudan en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que a propósito de esto, Carabineros, con justa razón, se querelló contra estas mujeres. Y ahora tenemos a unas agrupaciones, a unas actrices norteamericanas, creo que está la Natalie Portman y otras más, entregando una carta de apoyo internacional a estas mujeres de Las Tesis. Entonces, y tenemos por otro lado este juicio farandulizado, ¿no es cierto?, donde se empiezan a generar estas caricaturas, ¿no? ¿Ya? Donde está el malvado, ¿no es cierto?, el macho malvado, violador, un perverso, psicópata. Por el hecho de ser macho ya es como negativo, por el hecho de ser nomás. Sí, pues entonces se genera toda una dinámica violenta, que reduce la realidad a caricaturas y que además crispa el ambiente, porque todo hoy día en Chile se traduce así. Hay un debate sobre si es bueno o no retirar el 10% de AFP, que se ha transformado en puras caricaturas, donde, ¿no es cierto?, el que está en desacuerdo con eso porque considera que es una mala medida no solo para las pensiones futuras de la gente, sino que para el movimiento de la economía de Chile, etcétera, 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 inmediatamente es tildado de facho, entonces, todos los debates en este país se van transformando en caricaturas, en violencia, que hacen imposible pensar. Hay que estar con las mayorías, doctor, en esta época, con las inmensas mayorías. Si uno no está con las mayorías, Por eso te digo, hay que estar con las mayorías, y uno cae simpático y todo el mundo lo quiere y lo respeta. Si usted está contra esa idea, a través del Twitter lo hace pebre. Exactamente. En el país. Entonces yo quisiera partir de ese hecho, ¿no? De cómo la justicia, los procesos penales, los tribunales permiten que eso se haga. O sea, yo todavía sigo sin entender cómo es posible que la Corte Suprema, los jueces de la República de Chile no ponen en regla a la Fiscalía de Chile, a la Defensoría Penal Pública, a la prensa, y hacen que se cumpla el derecho a un juicio justo, privado,
no público, para todos los chilenos, sea culpable o inocente. Eso es lo primero que le diría. Y ahora, la pregunta entonces que sigue, y yendo ahora a la pregunta que usted hacía, bueno, hay un perfil de violadores o violadoras, porque no se nos olvide que si bien la violencia sexual en un 80-90% es perpetrada por hombres, y hay razones biológicas, culturales, pero biológicas, muy importantemente, que explican eso, pero también hay mujeres violadoras. ¿Ya? Pero claro, como la cosa es la caricatura, ¿y esto por qué es relevante? ¿Por qué es tan importante que entender estos fenómenos en su complejidad? Porque finalmente lo que se supone que todos queremos, más allá de encontrar alguna figura, alguna imagen, algún nombre, ¿no? A quien funar, como se dice ahora, ¿no? Funar, en quien descargar toda mi agresión, ¿no? A propósito, me recuerdo un poco lo que pasó ahora con Viñuela, a propósito de esta funa colectiva, digamos, a propósito de esta estupidez que hizo con ribetes de abuso, que yo comparto, digamos, pero que se transformó, digamos, en una cacería contra una persona, ¿ya? Prácticamente lo tienen proscrito de todos lados. Exactamente, ¿ya? Y a mí esa dinámica de violencia, de destrucción masiva, ¿ya? A mí me resulta repugnante, ¿ya? Y se lo digo, o sea, mire, me resulta tan repugnante como cuando para el funeral del dictador Augusto Pinochet fue un tipo a escupir en su ataúd. Claro, sí. A mí esas cosas me parecen de una violencia que para mí no es comprensible ni aceptable. ¿Ya? Incluso ni siquiera en ese, incluso ha habido funas a violadores de derechos humanos, Krasnov en su momento, ni siquiera, o sea, nada justifica, aunque sea la entidad o el hechor tan repugnante. Por supuesto, porque hasta el más desalmado y brutal de los violadores de derechos humanos sigue teniendo derechos humanos. Eso es, porque si no nos transformamos en violadores de derechos humanos también. Fíjate, se primitiviza todo, en fin, entonces, y se pierde además el sentido de las cosas, porque, a ver, si nos olvidamos de esta especie como de pulsión violentista que se ha instalado en las redes sociales, en los juicios públicos, etcétera, y nos olvidamos un poco de eso, lo que supongo yo, que espero, digamos, que a todos nos interese de verdad, es que no haya más mujeres ni hombres violados y abusados sexualmente, sobre todo niños, jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto? Y mujeres u hombres. Eso es lo que todos, supongo yo, que queremos, ¿no es cierto? Evitar que eso nunca más ocurra, ¿ya? Que si esta chiquilla efectivamente se suicidó porque fue abusada sexualmente y no por otra razón, no sabemos, que si el móvil de ese suicidio fue el abuso sexual y la violencia, que eso nunca más ocurra, que nunca más ninguna chiquilla, ningún chiquillo termine suicidándose porque fue víctima de bullying, porque fue víctima de abuso sexual, etc. Eso es lo que todos debiéramos querer. Y claro que que desde esa perspectiva, la pregunta que usted hizo al inicio del programa es, bueno, ¿existe un perfil? ¿Cómo podemos identificar a hombres y mujeres que tienen estas tendencias sádicas, ¿no es cierto?, crueles, desalmadas? Y por supuesto que implícito está en su pregunta la más importante. Bueno, una vez identificados, ¿qué podemos hacer para evitar que esas personas con esas tendencias, con esos rasgos, terminen dañando a quienes podrían ser nuestros hijos, nuestros hermanos, etcétera, digamos?
Ya ha pasado también, doctor, en una entidad tan importante, en una institución como la Iglesia Católica. No olvidemos de eso, que también aporta a todo lo que estamos conversando hoy. El otro día se autoeliminó el cura Tito Rivera, que estaba acusado de violencia. O sea, vale decir, la idea es, lo estoy escuchando con atención, cuál es el perfil y cómo llegamos a que un día se termine esto. Yo creo que es difícil, ¿no? Muy complicado. Es muy difícil si es que seguimos caricaturizando estas cosas y transformando la lucha por un mundo libre de abuso en una lucha violentista, en el fondo. Claro. ¿Ya? O sea, yo no sé qué finalmente termina siendo más abusivo, si Viñuela abusando de su rol ahí, transformando esta en una especie de broma mechona de esas antiguas cuando ¿no es cierto? Cortándole el pelo ¿te fijas? Al camarógrafo. ¿Quién es más violento? ¿Eso o el hecho que a producto de esa acción, ¿no es cierto?, se le va todo Chile encima y lo terminan exiliando de los medios de comunicación de la manera más violenta? Yo no sé quién es más violento, de verdad. ¿Ya? Sí, los dos son violentos, obviamente con dimensiones distintas, pero los dos son merecía un castigo y una reprensión social. Eso, pero no sé si lo que se hizo sea mire, yo creo en los castigos que rehabilitan. Yo creo en una justicia que repara. Y por eso es que vengo luchando porque haya tratamiento integral para los niños y jóvenes infractores de ley, en Sename, etcétera. Porque creo que hay un principio que es básico de la humanidad. Yo creo que, así como se dice que el hombre dejó de ser mono el día que empezó a curar a los monos que estaban heridos y enfermos y no los dejó morir, en ese momento ese primate dejó de ser un mono incivilizado y empezó a ser un Homo sapiens, un primate humano. Bueno, yo creo que el Homo sapiens dejó de ser un primate humanizado y empezó a ser una persona, un ser racional con una pasión por la verdad, por la justicia, por la solidaridad, el amor, etcétera, etcétera, el día que renunció a una forma de justicia primitiva como el ojo por ojo, diente por diente. Pero claro, yo siento que estoy hablando de esto y toda la tendencia colectiva, todo lo que se instila en los medios de comunicación va en la dirección exactamente contraria. Entonces no veo que haya ningún interés en rehabilitar a los agresores, en evitar que los agredidos sean puestos en salvaguarda. Mire, no deja de ser sorprendente que este debate, a propósito de Pradera, se instala justo a propósito que ahora se pretende hacer un cambio en la legislación, porque entiendo que existe un artículo del Código Penal que penaliza a aquellos adultos que tienen relaciones sexuales con menores de edad del mismo sexo. ¿Ya? Pero no así a adultos que tienen relaciones sexuales con menores de edad de distintos sexos. En otras palabras, según lo que entiendo de esta legislación, si un niño entre 14 y 18 años de edad consiente tener relaciones con una mujer de 30 años, una profesora, eso hoy día en Chile no estaría penalizado. Pero si ese niño de entre 14 y 18 años tiene una relación sexual con un hombre, profesor, de 30 años, eso sí estaría penalizado. Y por lo tanto, lo que se busca con el cambio de la legislación, dicen los proponentes, que entre ellos la defensora de infancia lo está apoyando ese cambio, se pretende entonces que se despenalice las relaciones sexuales, entre comillas, consentidas entre niños, jóvenes entre 14 y 18 años, con adultos del mismo sexo. Y a mí me parece que esa es la peor de las soluciones al problema.
Porque se dice que es una discriminación contra el niño o joven que tiene tendencias homosexuales. O la niña o joven que tiene tendencias homosexuales. Doctor, disculpa que lo interrumpa, ¿puedo ir a la pausa, doctor? Y retomamos y también el tema que auditores pusieron en la mesa la otra semana, y no voy a hablar de la salud sexual de los chilenos, que se ha visto obviamente distorsionada también. Bueno, que está muy vinculado con esto. Claro, justamente. Vamos a la pausa, César, y volvemos con fútbol y algo más. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Fútbol y algo más. Estamos con el doctor y psiquiatra don Rodrigo Paz. Quiero enviar un saludo a Héctor Tito Uribe, y que está escuchando el programa, doctor. El que lanzó el escupitajo al ataúd de Pinochet fue Carlos Cuadrado. Lo dejo ahí nomás porque él me está escribiendo Así que un saludo para Héctor Tito Uribe junto a su esposa que están escuchando el programa. Sí, doctor, bueno, relacionando con lo que está hablando usted, un tema que como que no se hablaba mucho, pero un auditor llamó, puso el tema. Uno y dos auditores llamaron, oye, ¿qué pasa con la salud sexual de los chilenos, viejo? En el sentido de que por la pandemia muchas parejas están separadas, o por los hacinamientos no pueden tener una relación sexual normales porque hay mucha gente, no hay espacio. ¿Cuáles son los consejos? ¿Cómo llevarlo de mejor manera con esta que está tan distorsionado, doctor? Bueno, voy a responder la verdad no como experto, ¿ya? Porque el tema de la sexualidad normal o la sexualidad sana es un tema que le compete propiamente tal a los psicólogos, ¿ya? Y yo en eso trato de ser siempre muy respetuoso de las competencias profesionales, digamos. Por lo tanto, voy a responder como un psiquiatra que algo tiene que ver, tengo que lidiar con eso, sin duda alguna, pero sin ser, digámoslo así, el experto propiamente tal en eso. ¿Ya? A los psiquiatras nos toca ver, por decirlo así, el lado patológico de la sexualidad. Pero no es mirando a los enfermos que entendemos a los sanos. Por lo menos eso creo yo. ¿Ya? De hecho, una de mis grandes críticas a la construcción del psiquismo humano que hizo Sigmund Freud es que él elaboró una teoría sobre lo que era la psiquis normal a partir de ver y tratar enfermos. Y no dudo que la enfermedad o la insanía mental puede darnos luces sobre lo que es la salud mental, pero no necesariamente, ¿me explico? Sí, muy bien. Por lo tanto, dicho eso, digamos, yo la impresión que tengo, y en realidad es un tema que he conversado bastante con una de las psicólogas con las que además es la directora de la Corporación Sofini, que es una psicóloga de muchos años de experiencia, Iris Morales. Desgraciadamente ella es muy tímida, bien fóbica y evita dar entrevistas, pero sería fantástico que la entrevistaran, digamos. En una de esas la convenzo y... Encantado, usted nos da el número de contacto, doctor, porque ella, además ella es socióloga. No se alcanzó a titular por otras razones, pero hizo todo el pregrado de sociología en la Universidad de Chile. Entonces, es socióloga no titulada y psicóloga titulada. Y además tiene un magíster en psicología infanto-juvenil de la Universidad de Chile, en fin. Y además tiene una experiencia trabajando con niñas rescatadas en redes de explotación sexual en la quinta región, en fin. Es una mujer tremenda, mucha experiencia clínica y además con una capacidad conceptual que tiene que ver con su formación como socióloga. Y ella siempre dice, cosa que yo me he ido convenciendo que es así, es que una de las heridas, por decirlo así, estructurales de este país, en la psiquis de Chile, es en el área de la sexualidad. ¿Ya? Ella sostiene que
que Chile es un país con graves problemas en la estructuración de su salud sexual. Y que tiene que ver con muchas cosas, digamos, primero con nuestra historia como país, con la construcción de nuestro país. No nos olvidemos que uno de los mitos fundacionales de este país es el español, que llega y abusa de alguna manera de su poder con mujeres indígenas. Y de ahí nacen el guacho, ¿no es cierto? ¿Ah? Y la relación de los patrones de fondo con su inquilino. Y eso después se traslada exactamente a la relación del patrón de fondo con el inquilino, y después se traslada a la relación de otras formas de poder. No olvidemos, por ejemplo, un ícono de la izquierda chilena, Salvador Allende, era un mujeriego bien abusador, digamos, bien mala clase. Había sexual. Le gustaba el whisky, ¿eh? Le gustaba andar en su yate. Era un hombre que lo pasaba bien, doctor. Me salto eso, pero me quedo, o sea, yo creo que y que tiene que ver con la estructuración del machismo, y que tiene que ver ciertamente con la parte positiva, por decirlo así, de lo que denuncian las tesis. Mi problema con las tesis no es lo que denuncian, sino cómo lo hacen, y finalmente cómo transforman todo esto en una gran caricatura que finalmente pervierte todo. Pero qué duda cabe que Chile es un país que necesita, que todos necesitamos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, sanear nuestra vida sexual. Pero vamos en la dirección contraria. O sea, estaba diciendo a propósito de esta legislación que no alcancé, me encantaría tener su opinión, Belu, no sé si usted ha estado al tanto de este debate. Pero a mí me parece, no. ¿Para qué le voy a mentir? Dejémoslo de tarea pendiente para la próxima, entonces, pero sí, nos vamos a ilustrar y lo vamos a opinar. Me encantaría tener su opinión, usted como hombre de leyes, digamos, pero a mí me parece una barbaridad que hoy día se vaya a despenalizar el estupro. Se va a despenalizar a adultos que tienen relaciones sexuales con niños de entre 14 y 18 años de edad, bajo el argumento de que se estaría... consentido. Ya, es que ahí está el punto. Entre los 14... Bajo el argumento que es consentido, claro. Claro, y resulta que, bajo el argumento que es consentido, y además entre un niño, un joven del mismo sexo. Porque todo el argumento mentiroso es ese, que habría una especie de, que dado que en Chile se penaliza el estupro homosexual, por decirlo así, y no el heterosexual, entonces la manera de resolver el problema sería despenalizar el estupro homosexual. Y lo lógico sería que al revés, que se penalizara también el estupro heterosexual. Esa sería la solución, porque obviamente un niño o una niña de 14, 15 años, un joven de 16, 17, 18 años, no es libre para consentir. No es libre. Y no es libre porque no tiene una madurez biológica, psicológica, cultural, social, etcétera. Y esa es la razón por la cual en Chile no solo es una acción biológica, un cerebro de un niño de 14, 15, 16, no es un cerebro adulto, no tiene las facultades mentales plenamente desarrolladas. No tiene juicio todavía. Tiene un juicio todavía mal formado. Y eso hay evidencia neuropsicológica, psicobiológica, abundante, digamos. Abundante. Por lo tanto, a mí no me venga a decir, no, si Juanito de 15 años quiso tener relaciones conmigo. ¿Qué me está hablando? Bueno, muchos de los que se paran en Plaza de Armas y en las caletas, doctor, ustedes saben mejor que yo. Pero por supuesto. Claro, están en situación permanente. Bueno, de hecho, si se despenaliza el estupro, Caradima va a quedar legalmente eximido. Si Caradima, ¿qué es lo que era Caradima? Caradima no era un pedófilo, como se ha dicho. La pedofilia es otra cosa. La pedofilia son adultos que se sienten sexualmente atraídos por niños prepúberes, niños de 8, 9, 10 años. Y de hecho, para los pedófilos, cuando un niño empieza a madurar, sexualmente pierde todo encanto. Los pedófilos son perversos que tienen una desviación sexual
que su objeto de deseo son niños prepúberes. Como Michael, bueno, nunca se probó, pero obviamente que tenía, entre comillas, algo parecido con los niños Michael Jackson, doctor. Pareciera que Michael Jackson, yo no he investigado a fondo el tema, pero pareciera que Michael Jackson era un genuino pedófilo. Justamente porque los niños crecían y ya no les daba bola y se desprendía de ahí. Exacto. Por lo tanto, lo que Karadima hizo, y hoy día muchos adultos lo hacen, se llama efebofilia. Son adultos que se sienten sexualmente atraídos por jóvenes inmaduros, sexualmente maduros, biológicamente, sexualmente maduros desde el punto de vista de su aparato reproductivo, por decirlo así, pero mentalmente inmaduro. Y por lo tanto seducible, intimidable, manipulable, etcétera. Eso es ese es el goce del efebofílico. Efebo viene de joven, efebofílico. Y el cambio de ley que se está proponiendo va a dejar sin castigo a los perversos efebófilos, a los caradimas. Y las caradimas, ojo, porque no es tan raro mujeres, y está siendo cada vez más frecuente, y de hecho uno lo ve en la clínica con pacientes de uno, mujeres mayores que se están empezando a sentir cada vez más sexualmente atraídas por chiquillos jóvenes, inmaduros, menores de 18, mayores de 14 años, más o menos. Y eso, claro, que a mí me parece de toda evidencia que eso es un delito y es un abuso sexual. Pero, de nuevo, como está primando, ¿no es cierto?, el que se está legislando para el oído, ¿no es cierto?, de las masas y de quienes mueven las masas. Entonces, como Móvil H, que está movido, ¿no es cierto?, por homosexuales, que una variante de la homosexualidad, donde hay homosexuales que son efebófilos, están felices con esto. Pero ahora, doctor, los homosexuales sanos, estamos hablando los homosexuales sanos, quiero aclararlo al tiro, no andan buscando cabros chicos ni cabros jóvenes, buscan parejas de su misma edad. Porque lo propio de la sexualidad, y aquí vamos acercándonos a la pregunta que usted hacía al inicio, lo propio de la sexualidad es que se dé entre iguales. Esa es la sexualidad sana, pues. Porque la sexualidad es una forma de amistad. La sexualidad sana surge de una amistad entre hombres y mujeres en caso de relaciones heterosexuales, o mujeres y mujeres, hombres y hombres cuando hay homosexualidad. Pero es entre pares que cultivan una amistad cargada de erotismo, cargada de deseo, y eso potencia la amistad. O entre mayores de edad, más bien, ¿no? Entre personas mayores de edad. Pero por supuesto, mayores de edad. Por supuesto, y eso no significa que los niños y jóvenes no tengan sexualidad. De hecho, otro día vamos a hablar de eso, pero hay evidencia de que no solo en los seres humanos, en los niños humanos, sino que en niños, en primates niños, infantes, chimpancés, gorila, lo que usted quiera, tienen juegos sexuales. De hecho, una de las grandes aportes que hizo Freud fue relevar la importancia de la sexualidad infantil. Los niños tienen sexualidad, tienen deseo sexual. Y parte del desarrollo normal infantil supone juegos sexuales entre niños. Pero entre niños, sin abuso, sin seducción, sin poder, no con adultos metidos entre bailes. Doctor, y usted que dio la excusa, usted dice, ya no, yo no soy psicólogo, pero ¿qué le recomendamos a los que están en cuarentena? Démosle algún ejemplo, aunque sea básico. No, mire, yo diría varias cosas. Para enfrentar la sexualidad en este minuto, porque nos han pedido al autor que toquemos ese tema. ¿Cómo se puede enfrentar en espacios reducidos, en situaciones que son bastante lamentables, a veces que no se puede porque están los niños, porque las casas son muy pequeñas, etcétera? ¿Cómo enfrentar este momento? Bueno, eso es como en la película del rugby, digamos, ¿no?
La primera. Sí, claro, el chacotero sentimental. El chacotero sentimental 1. A ver, yo creo que lo primero es entender que el coito, el acto sexual, es la culminación de la sexualidad. Pero la sexualidad se juega en muchos planos. Y yo creo que la cuarentena puede ser una tremenda oportunidad para que las parejas se reencuentren. Y de hecho uno lo ve y lo está viendo. Algunos se reencuentran y otros se separan. Exacto. Mi experiencia es que la mayoría se reencuentra. Pero hay una doctor, como manera de ejemplo, yo tengo, por ejemplo, varios primos que van a ser papá ya. Justamente por esta famosa cuarentena, ya tengo como 2 ya. Bueno, qué bueno, porque la buena noticia. Eso refrenda lo que yo le estoy diciendo. Yo creo que la cuarentena ha sido oportunidad no solo para que se reencuentren las parejas, se reencuentren las familias. Si ustedes le contaran la cantidad de chiquillos con familias muy disfuncionales que están funcionando mejor que nunca, ahora que están todos... Yo creo que a la salud mental de este país, la cuarentena le ha hecho muy bien. De hecho, cuando ¿se acuerdan que hubo un tiempo que estuvieron transmitiendo esta mentira de que la cuarentena estresaba más a la gente, que la gente estaba bebiendo como país en guerra, alcohol y qué sé yo? ¿Se acuerdan? ¿Pero usted, doctor, cree que le ha hecho bien? Porque mucha gente está ansiosa, de hecho, que está aburrida, que quiere, entre comillas, retomar su actividad normal. ¿Están así o yo creo que es una parte, pero yo creo que la gente está, cierto que está cansada, que quiere salir, pero al mismo tiempo la gente ha podido detenerse un poco de la locura que teníamos antes, pues, velo. Claro, le ha puesto una pausa, eso es verdad. Sí, pues ha sido una oportunidad para que la gente se mire un poco, vea, descubre que tiene hijos, que tiene hijas, que tiene niños, que tiene familia. Así es. Es que tiene relación con lo que estamos conversando, porque ha causado revuelo. Revuelo generaron las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ayer en un programa de televisión sostuvo que un niño con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela. Bueno, es una frase bien, yo no habría que ver exactamente el contexto, pero la verdad que me cuesta encontrar un contexto en el cual eso tenga... Hoy día lo salió a aclarar, pero... Sí. Pero la verdad es una muy mala frase. Yo creo que es difícil. Mire, yo creo que eso más bien refleja el voluntarismo del Ministerio de Educación por tratar de reabrir la escuela a toda costa y llevar al matadero. Creo que por ahí va la interpretación de eso. Ahora, el tema de fondo es que claro que existe abuso no solo sexual, sino que físico, negligencia en Chile. Ya no es tanto como a veces se constituye en caricaturas, pero justamente producto de las heridas en la constitución de nuestra identidad, y la identidad y la sexualidad son 2 caras de la misma moneda. ¿Ya? Cuando hay una identidad frágil, hay una sexualidad frágil. ¿Sí? Eso va junto. ¿Ah? Ser hombre, ser persona, ser mujer, es constituirse también sexualmente, digamos. Y como tenemos sexualidades frágiles, identidades frágiles, muchas veces eso se traduce en abuso sexual infantil. Además, doctor, disculpe, bueno, pero la solución para eso no es llevar a los cabros al colegio, si en el colegio no se resuelve eso. Es ridícula. Sí, es una tontera, del ministro, pero retomando lo que usted decía que estaba muy interesante respecto del nuevamente el reconocimiento de la pareja, de los hijos, porque muchos de los padres no estaban con sus hijos, llegaban en la noche, con suerte le daban un beso buenas noches y sería. Y ahora han tenido que reconocer a sus hijos, estar con sus hijos, darles comida, estar atentos. Y respecto a la sexualidad, no sé, en las actividades escolares, porque hoy día con la teleeducación, sobre todo los niños más chicos, necesitan mucho más apoyo de los papás. No, pero a lo que voy yo, doctor, que por ejemplo en otros países, a lo mejor el clima, no por eso le pregunto a usted, el clima, justamente las trabas, los obstáculos, lo de la dictadura obviamente que fue muy importante, que hubo como una caída, siempre todo muy restrictivo, todo muy demasiado cuadrado. Por ejemplo, no sé, pues los caribeños son mucho más exuberantes, son mucho más libres. Nosotros
y obviamente con este shock migratorio vimos, oye, mira qué simpático, mira qué agradable, mira, son más libres, son más demostrativos, son más afectuosos que los chilenos que en general conviven con este clima y con como cuestiones psicológicas de hace muchos años atrás que no le permite vivir una sexualidad más libre. Mire, yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que ahí de repente hay que tener ojo porque se pueden producir un poco caricaturas de nuevo. Yo creo que el problema de la sexualidad chilena, no sé si sea la dicotomía represión versus libertad, que es como un poco el esquema psicoanalítico, ¿no? El psicoanálisis plantea la tesis, ¿no es cierto?, de que el ser humano sería una especie de ser reprimido, ¿ya? Porque tendríamos en nuestro interior pulsiones tremendamente desbocadas en el ámbito de la agresión, de la sexualidad, y que por lo tanto construir civilización es reprimir. Y la verdad que a mí, mientras más viejo me pongo y más pacientes veo y más leo, menos creo en esa tesis. ¿Ya? Yo no creo que el problema de Chile sea, y de la sexualidad de los chilenos sea que seamos trancados, que seamos reprimidos sexualmente. Al revés, yo creo que somos bastante desbocaditos en la intimidad, ¿ya? Y bastante desorganizados en nuestra sexualidad en la intimidad. Y las manifestaciones de esa desorganización son, las más extremas son el abuso sexual infantil, la violencia de pareja, las relaciones sadomasoquistas en los vínculos. Eso es, si eso es la sexualidad chilena, también. El abuso sexual de los curas o los políticos. Por eso digo, doctor, como no la pueden vivir libremente, está siempre como en la esfera de la negra privacidad. No sé, porque en su momento, en los 2090, Claudio Espiña fue un escándalo. Por eso, como no lo pueden vivir libremente, se esconden en esta, entre comillas, privacidad y hacen todo lo que dice usted que es más desfocado. Bueno, esa sería una lectura, ya que estos excesos, estos desbordes, que llegan incluso a estar reñidos no solo con la moral, sino con la ley, derechamente, sería producto de esta represión externa. Es una interpretación, yo creo que no. Yo creo que tiene que ver más bien con una cosa más constitucional que tiene que ver con la identidad. ¿Qué quiero decir con la identidad? Quiero decir que cuando usted, todos, nos constituimos de una manera integral, podemos mirarnos al espejo y decir, mire, ese compadre que está ahí, eres tú, y eres tú con todo lo que tú eres, con tus lados buenos, con tus lados no tan buenos, con tu integralidad, con las cosas que te avergüenzan, con las cosas que de repente no te gustaría ser como eres, y ese eres tú, y tú vas construyéndote y eres dueño de y te sientes empoderado y vas atreviéndote no solo a tener sexo, por decirlo así, te vas atreviendo a ser tú mismo, a decir lo que quieres, a estudiar lo que quieres, a trabajar en lo que quieres. Entonces, cuando eso está dándose, la sexualidad a mí me parece que brota como porque finalmente la sexualidad definitivamente es lo más biológico que tenemos, digamos. Es como comer, es como ir al baño, finalmente tiene mucho de automatismo. Entonces, si se transforma en un problema la sexualidad, no es porque, creo yo, es porque algo está más problematizado de una manera mucho más fundacional. Mire, yo creo que el problema de muchos chilenos que no somos, es que hay mucha deshonestidad finalmente. Yo creo que este es un país donde la falta de libertad a la cual usted alude, que yo la comparto en esa dimensión, es que Chile es un país que no nos hemos atrevido a ser realmente quienes queremos ser. Es más, me temo que ni siquiera sabemos quiénes somos realmente. ¿Qué queremos ser? Y qué realmente queremos. Así es, doctor, le agradezco como siempre estos minutos en este programa de Fútbol Algo Más. El próximo miércoles hará con mejores noticias del COVID, ahí le vamos a dar nuevamente el próximo miércoles del alcoholismo. El próximo miércoles. El próximo miércoles lo dejamos como tema, doctor. Así que muy amable como siempre, doctor. Muchas gracias a ustedes.
Chao.